Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio con nuestro último espacio abierto de esta semana. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos. En este caso veremos el Used to, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir verbal línea CEP para que ustedes siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan. Soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en innovación educativa, desarrollando ahí una metodología de enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en Línea CEP. El propósito de nuestra sesión es un propósito similar, más dicho, es el mismo propósito que hemos venido trabajando a lo largo de estos espacios abiertos, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de este módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega y tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito principal. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Es Used to. Ese es el tema principal de esta sesión, esperando que ustedes ya hayan consultado los materiales que les dejamos, la información ahí misma en la plataforma. Es importante para que podamos seguir en este proceso de aprendizaje del inglés, sobre todo en nuestra segunda semana de trabajo, ¿ok? Tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta es sencilla. What is used to and how do you use used to? ¿Qué es el used to y cómo utilizamos el used to? Vean, ahí tengo used, luego tengo used to. Si yo utilizo el used con el to, tiene un significado. Si yo quito el to y le quito la de, por ejemplo, y solamente me quedo con use, tiene otro significado. Pero en esencia, si le quito el to, cambia el significado, ¿ok? Entonces, ¿qué es el used to? Si ustedes ya hicieron revisión de los materiales, ya les dejé cargados, de hecho ahí en el foro de aprendizaje, ya les dejé cargado un video para que ustedes pudieran revisar qué tanto, qué tanto conocen o saben de este bendito tema gramatical que es el used to, que de pronto para algunas personas es un poco confuso porque está el use, que es un verbo, está el used to, que tiene un uso un tanto distinto, está el get used to, está el be used to. De pronto, cuando buscamos información sobre el used to, nos va a aparecer cosas un poquito más avanzadas como el be used to, como el get used to, que no tienen tanta relación con el significado que vamos a ver aquí. ¿Okay? Este, digamos, es el significado básico del used to. En cuanto a su estructura, me refiero a utilizarla en el pasado simple. ¿Ok? Importante que distingan esto. Bueno, entremos en materia, si es que ya pudieron responder, si es que ya ahí tuvieron algo en mente, si es que algo les surgió de manera tal que ya comenzamos con algo previo y no empezamos desde cero. La pregunta dice aquí enfrente: What did you use to do when you were a child? Voy a regresar al anterior y vean, tengo el used to y ahora tengo el used to. Le quité la D. ¿Por qué le quité la D? Si ustedes ya saben, pues vayan por ahí tomando sus notas, viendo qué es lo que es, o revisando sus notas, si es que tomaron notas de los videos que ya les cargamos. ¿Por qué le quité la D? Traten ahí de ir como interactuando de alguna manera con el video y ustedes mismos para que ustedes puedan ir asentando este conocimiento, dirán algunos, que la escritura, sobre todo en estas áreas donde estamos, es muy importante para terminar de arraigar el conocimiento, extremadamente importante, sobre todo si nos estamos en esta parte pues un tanto más académica. Bueno, la pregunta dice: What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ya prácticamente les di la traducción, aunque digamos que esa es la traducción general que todo mundo nos va a decir.
Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer, pues digamos, una interpretación correcta, una traducción apropiada hacia el español, vamos a encontrar que dentro del español tenemos una forma específica para poder asignar la función del used to. No es exactamente decir yo solía, aunque lo podemos entender sin ningún problema. Es decir, si alguien me dice, oye, yo solía jugar fútbol, sin embargo, de pronto cuando utilizamos ese yo solía, pensamos que también lo podemos utilizar en presente. Y entonces decimos yo suelo jugar fútbol, de vez en cuando suelo ir a tomar, no sé, clases de taekwondo. Resulta que ese suelo o ese yo solía no va a ser tan apropiado o también utilizado más bien en presente. Es decir, el used to que existe en inglés no existe en el presente, solamente es una estructura para ser utilizada en pasado simple. No existe en presente, de ahí lo importante. Entonces, no solamente darnos cuenta que el used to en su traducción literal, digamos, diría yo solía, tú solías, él solía, nosotros solíamos, sino que existe una versión en español que ahorita más adelante habremos de revisar para que ustedes también vayan viendo cuál es esta traducción. Pues bueno, tengo sujetos, tengo verbos y tengo complementos. Ya les había dicho, antes de volvernos locos, antes de comenzar a poner ahí frases o respuestas a las preguntas, si quiero por mí mismo estructurar, que eso es lo que estamos aprendiendo, algunos tachan o estigmatizan mucho del aprendizaje a través de las estructuras. Y yo les vuelvo a repetir lo que ya les he venido diciendo. Si tienen poco tiempo de inversión para aprender un segundo idioma, una lengua extranjera, si no están inmersos en el contexto donde todo el momento estén siendo bombardeados con el idioma, va a ser muy difícil que lleguen a tener un dominio del mismo. Entonces, lo que nos resta es el estudio consciente del idioma. Ya no es la adquisición propia por medio de juegos, de actividades lúdicas, sino es el estudio consciente del mismo. Algunos dirán, ay, qué aburrido, yo quiero aprender jugando. De pronto porque estamos tan acostumbrados a que siempre tenemos que estar entretenidos. Dirá algún teórico que entramos dentro de la sociedad del espectáculo, donde justo eso, todo el momento pensamos o creemos que debemos de estar entretenidos. ¿Por qué? Porque tenemos el celular y en cualquier momento en el traslado del trabajo a la casa, a los estudios, vamos viendo una película, vamos escuchando canciones. Al momento de estar, por ejemplo, en esta sesión, seguramente varios de ustedes están revisando el celular, porque pensamos que siempre tenemos que estar entretenidos y nuestro cerebro busca eso, que siempre le demos pues cierto placer, digamos. Entonces, cuando debemos de enfocarnos en nuestros deberes, ahí viene la flojera, la procrastinación y cosas como esas. Entonces, para con la adquisición del idioma necesitamos bastante exposición, lo que ya les he venido diciendo. Para con el aprendizaje consciente, bajo pues, un estudio consciente del idioma, necesitamos disposición, ¿ok? Y estar claros que no va a ser tan placentero, va a ser hasta por momentos aburrido, dirán algunos, pero también sirve para que nuestro cerebro eh, se vaya creando otro tipo de forma de interacción. Entonces, pues bueno, ¿qué requiere? Sujetos y verbos y complementos. ¿Qué van a hacer con estos sujetos y los verbos? Meterlos en ciertos moldes. Este molde que estamos utilizando en este caso es el used to. ¿Qué le voy a hacer? Voy a poner el used to antes y voy a decir algo como lo siguiente. I used to read. I used to listen. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to look at. I used to dance. I used to go. ¿Qué me faltaría ahí? Pues un complemento y podría decir I used to read a book. I used to listen to music. I used to study English maybe. I used to watch a movie. I used to talk to my mother. I used to dance salsa. I used to go to school. I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. So the question says, what did you used to do when you were a child? So at the beginning, you have people, you have subjects, then you have the structure you are learning, in this case, used to, then you have to use a verb, such as read, listen to, study, watch, talk to, look at, dance, and go. Then you have a book, salsa, music, a movie, English, and my mother. Then you have the possible answer, and the answer says,
I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. ¿Ok? Afirmaciones son las primeras estructuras que debemos comenzar a crear. Ya aprendimos o ya revisamos que dentro de sus actividades integradoras les piden hacer 3 tipos de enunciaciones: afirmar, negar y preguntar. Negar, preguntar y afirmar en el orden que ustedes las quieran colocar, pero esas son las 3 que ustedes deben de trabajar: afirmar, negar, preguntar, preguntar, afirmar, negar. 3 que ustedes deben utilizar. Si ya creamos afirmaciones, es tiempo de crear negaciones. ¿Cómo hago negaciones utilizando esta misma estructura? ¿Cómo le hago? Necesito sujetos, necesito verbos, necesito complementos, pero aquí en medio va a aparecer de nuevo el auxiliar que ya hemos venido trabajando en esta semana. El auxiliar a utilizar es el did más el not. Ese es el auxiliar a utilizar, que de pronto nos causa un poco de conflicto, porque pensamos que cuando aprendemos un auxiliar, ese auxiliar lo tenemos que utilizar prácticamente en cada uno de los momentos en los cuales nosotros utilizamos el idioma. Es decir, si aprendemos el do, pensamos que el do va en todos lados. Y decimos yes I do cuando no va el do. O decimos, no sé, el verbo to be, yes I am, cuando no va el am. Esos tipos de palabras o auxiliares nos ayudan a establecer afirmaciones, negaciones, preguntas en cada una de las estructuras que vamos aprendiendo. Aquí, para esta, que es el pasado simple, tenemos que utilizar uno en específico, que en este caso es el did. Y a ese did le vamos a poner el not y seguido del used to. Ahora, algo importante. Si se dan cuenta, el used to en preguntas ya no lleva la de. El used to en negaciones ya no lleva la de. La de solamente existe en el used to de afirmaciones. Y entonces digo, I did not use to read a book. I did not use to listen to music. I did not use to study English. Le estoy hasta exagerando and trying to make the last sounds a little bit harder so you can discover, you can find out that you don't need to add the at the end. I used I did not use. I used. That is an affirmative sentence. I did not use. That is a negative sentence. ¿Ok? Le pongo la D. I used cuando afirmo. Le quito la D cuando niego. I did not use. ¿Ok? Importante. Y entonces un ejemplo de la posible respuesta diría: I did not use to listen to music. I did not use to go to school. Entonces, nos regresamos al anterior simplemente para que vean esto que les estoy señalando. En el recuadro del medio tengo el used to, con la D, lo que vengo señalando. Le pongo la D porque esa es una afirmación. Ese es, digamos, el estelar dentro de esta enunciación. Y ahora, ¿por qué les señalo esto? Cuando nosotros creamos oraciones, cuando nosotros creamos preguntas, cuando nosotros creamos negaciones, tenemos que tener en cuenta qué le vamos a hacer en este caso al used to, qué le vamos a mover, qué le vamos a quitar, dado que si le dejamos la D o si se la quitamos, prácticamente estamos haciendo uso de una manera distinta en su significado. Entonces, yo, como les he venido sugiriendo, cuando aprendan ustedes inglés o cuando aprendan cualquier idioma, y sobre todo si lo están haciendo de forma consciente, a través del estudio consciente del mismo, siempre les he dicho a todas las generaciones una forma pues un tanto básica, que no tiene tanta complicación, de aprendizaje o de estudio del idioma, es crear en alguna parte de su libreta, sobre todo en la parte final, si es que tiene una libreta para esta materia, para esta asignatura. Digamos que conforme van ustedes utilizando su libreta, digamos en el orden como la van utilizando, cuando ustedes creen, pues no sé, redacten ciertos ejemplos, váyanse a la parte final de su libreta, no sé, faltando 5 o 10 hojas, las que ustedes quieran asignarle, y pueden ustedes en la parte final, ahora, poner más bien de cabeza la libreta, digamos que conforme ustedes la van utilizando, así como la toma normal, como se toma cualquier libreta, váyanse a la parte final, pero antes de irse a la parte final, pongan de cabeza su libreta y abran a la parte final, asignándole 5 hojas, 10, previo a que se termine la libreta o las hojas,
y en una de esas vayan colocando ejemplos. Por ejemplo, hagan una especie de glosario, dirán algunos, de diccionario, dirán algunos otros, de banco de información, y que van a colocar estructuras gramaticales, verbos, cosas que les llamen la atención, que sepan que cuando tengan que buscar información hay lugares específicos donde la van a encontrar. Y entonces en ese apartado, por ejemplo, pueden colocar ejemplos, valga la redundancia, de las estructuras gramaticales que van aprendiendo. No sé, póngale ahí presente simple. Y aprendí I play football soccer. En negación, I don't play football soccer. En pregunta, do you play football soccer? Listo. Pasado simple, I played football soccer. I did not play football soccer. Did you play football soccer? Listo. Pasado progresivo. I was playing football soccer. I was not playing football soccer. Were you playing football soccer? Ese es el progresivo. Futuro, que ese es el que van a ver la siguiente semana. I will play football soccer. I will not play football soccer. Will you play football soccer? Futuro con el be going to, que de igual manera veremos la próxima semana. I am going to play football soccer. I am not going to play football soccer. Are you going to play football soccer? Con auxiliares, que también el lo vamos a ver la siguiente semana. I would like to play football soccer. I wouldn't like to play football soccer. Would you like to play football soccer? A lo que voy es que con una misma idea prácticamente comenzaron o empezaron, ¿sí?, a ir aprendiendo cada una de las restantes en cuanto a las estructuras que están aprendiendo. Con una aprendieron en presente, yo juego fútbol, yo no juego, ¿juegas fútbol? Yo jugué, yo no jugué, ¿jugaste? Yo estaba jugando, yo no estaba jugando, ¿estabas tú jugando? Yo estaré jugando, yo no estaré jugando, estarás jugando, yo voy a jugar, yo no voy a jugar, vas a jugar, me gustaría jugar, no me gustaría jugar, te gustaría jugar. Es la misma idea, pero en cada uno de los tiempos gramaticales que ustedes van aprendiendo. Ahora, ¿por qué esto? Cuando les toque hacer algún tipo de test, alguno de estos tipos de ejercicios, de pronto en las instrucciones viene y dice ahí, utiliza las siguientes oraciones en presente simple. Usa el pasado de, no sé, del presente progresivo. Usa el pasado del pasado simple. Perdón, usa la negación del pasado simple en el anterior también. Usa la negación del pasado progresivo. Usa la negación del pasado simple. Y de pronto dice, ¿y cuál es la negación? Pues bueno, en su libreta, de acuerdo a los datos, a las notas que ustedes tomaron, pues pueden encontrar ejemplos y sobre todo les va a apoyar al momento de hacer su proyecto integrador, que justo como lo dice el nombre, habrá de integrar todos aquellos aprendizajes, todos aquellos conocimientos que se supone ya fueron afianzando y desarrollando, ¿ok? Importante para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, digamos que de esta pregunta, what did you do? What did you used to do when you were a child? So, what did you used to do when you were a child? Piensen en una posible respuesta de las que tienen aquí enfrente, anótenla, o si es que se saben alguna otra, con algún otro verbo, con algún otro complemento, también adelante, anótenla y creen su primera afirmación. Posteriormente, niéguenla. Antes de que avance yo a la siguiente diapositiva, traten de traer a su mente cómo iba la negación. Le quitaba la D, no le quitaba la D, le ponía el tú, no le quitaba el tú. ¿Qué hago con eso? Piensen. Y posteriormente intenten hacer una pregunta. Todavía no llegamos a esa parte, pero vayan previendo, vayan viendo hacia lo que estamos haciendo para que también nuestro cerebro lo obliguemos, lo forcemos, lo motivemos a trabajar de manera tal que los aprendizajes se vayan arraigando para que tengamos en algún punto un conocimiento desarrollado, un conocimiento un tanto ya más consolidado. ¿Ok? Importante, sí, muy, muy importante para que podamos hacer que el cerebro mantenga la información un poquito de más tiempo. Hoy estamos tan bombardeados con tanta información en los celulares, en la televisión, en cualquier otro medio, que de pronto vamos desechando información porque estamos sobreinformados hoy en día. Ya hoy, digamos, la clave es saber de dónde o sobre qué informarnos para poder ir avanzando. Hoy tenemos mucha información, demasiada información, y la clave es ir distinguiendo cuál sí es relevante de la que no lo es. Encontramos en la política información que ofende, que dice mentiras o que trata de
denigrar a tales partidos o cosas como esas, y está en nosotros, y no estoy haciendo proselitismo, sino lo que me refiero es para que vean el impacto de la información. Está en nosotros darnos cuenta, ver qué tan fiable es la fuente, que es importante. Cualquier fuente que nosotros utilicemos, necesitamos buscar que tenga una garantía, es decir, de dónde viene y qué garantía, qué respaldo tiene esa fuente para que nosotros podamos nutrirnos de ella. Y después de no solamente nutrirnos de ella y repetir como merolicos lo que esa fuente dice, sino poder argumentarla y contraargumentarla y buscar ese hilo de argumentación que tiene esa misma fuente, que después de tanto estarla leyendo y tanto estarla viendo, podemos nosotros mismos darnos cuenta. Cuando hablamos con alguna persona, si es que somos un tanto críticos, no de criticar, sino podemos tener un, una apertura mental a lo que estamos escuchando, nos damos cuenta, si es que no digo que siempre anden analizando a la gente y hagan un perfil psicológico de la gente, sino darnos cuenta cuál es su línea, de dónde se nutre, cuáles son sus preconcepciones, si se darán cuenta. Si hablan con algún testigo de Jehová, no quiero meter religión así, se darán cuenta cuál es su línea. Si hablan con alguien que es mormón, se darán cuenta cuál es su línea. Y así con prácticamente cada persona. ¿Y para qué? Pues para que ustedes también se nutran y vayan construyendo sus propios concepciones, ¿sale? Conceptualizar por uno mismo ciertas situaciones es importante. Ahora, ¿por qué les señalo esto? Cuando nos toque trabajar, o sobre todo a ustedes que están aprendiendo inglés, de pronto pensamos que cualquier lado nos va a dar lo que buscamos, lo que necesitamos. Y también hay canales en YouTube que de pronto, más que beneficiarnos, se vienen confundiéndonos y hay muchos fallos dentro de lo que están exponiendo las personas. También darnos cuenta de eso, que no toda la información que está en la web, que no toda la información que está en la realidad virtual es fiable. ¿Ok? Pues bueno, continuemos y avancemos ahora a la parte de la negación. Ya se les había puesto, ¿cómo niego? Ese mismo ejemplo que ustedes ya tienen en la afirmación, ahora traten de negarlo. ¿Cómo pueden crear una negación? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer? Pues colocar sujetos. Colocar el did más el not, que en esencia su significado solamente es no. No tiene otro significado, su significado es no. Más el used to, más verbos, más complementos. Y entonces digo, I did not used to listen to music. I did not used to go to school. I did not used to. I did not used to. ¿Ok? Importante, sí, muy, muy importante que distingan que el did not solamente significa no, pero es un no para negar situaciones, estados, acciones en pasado. ¿Ok? Pues bueno, avancemos. Y ahora es tiempo de crear preguntas. ¿Cómo le hacemos a la creación de preguntas? ¿Qué tenemos que colocar al principio? ¿Qué tenemos que colocar después? Algo tenemos que hacer, algo tenemos que colocar. Pues bueno, para hacer preguntas de las de sí y no, preguntas cerradas que solamente piden que digas justo eso, sí o no, hay formas específicas para poder hacer este tipo de preguntas. Pues bueno, tengo el did, tengo el I, tengo you, tengo he, tengo she, tengo it, tengo we, tengo you, tengo they. Used to read, listen to, study, watch, talk to, look at, dance and go. Lo mismo que ya habíamos venido haciendo. Y entonces digo, did you used to listen to music? Did you used to go to school? Ahí le falta algo. Vamos a agregárselo de una vez. Estaba hace rato corrigiendo algunas diapositivas de aquí y vamos a agregarle de una vez eso que teníamos. Y perdón si me detengo un poquito en esto, pero es importante sobre todo para que eh, podamos crear preguntas de tal manera que estas preguntas estén bien establecidas. Pues bueno, a ver, listo, sigamos entonces y estamos creando preguntas, recuerden. ¿Cómo creo preguntas? Con sí y no. ¿Cómo pueden decirle a alguien, jugaste fútbol o solías jugar fútbol? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Solías bailar? ¿Solías leer? ¿Solías? Y entonces digo, did you used to? Did you used to go to school? En la primera les remarqué justo el used to, hasta se los puse en mayúsculas para que se den cuenta que seguimos quitándole la D. Solamente ponemos la D cuando afirmamos, cuando negamos, cuando creamos preguntas. No es necesario agregarle la D, dado que ya tenemos un respaldo previo, ¿sale? Es decir, tenemos apoyo por parte de del auxiliar, que en este caso el auxiliar es el did más el not, ¿ok? Entonces,
tómenlo en cuenta. Vayan creando ahí en su libreta, me estoy deteniendo a propósito para que ustedes tomen nota y hagan su afirmación, hagan su negación y hagan su pregunta. Que tenga, digamos, lo que ya les dije desde hace rato, esta base de datos donde si yo requiero, a ver, ¿cómo se utiliza el use to? Ok, voy a mi libreta, encuentro cómo se utilizan afirmación, negación y pregunta, que son prácticamente las formas en las cuales ustedes tienen que hacer uso de cualquier estructura gramatical en presente, en pasado, en futuro y sus 4 versiones de cada uno de ellos: presente simple, presente perfecto, presente progresivo, presente perfecto progresivo, pasado simple, pasado progresivo, pasado perfecto progresivo, futuro simple, futuro progresivo, futuro perfecto progresivo. Hay 3 grandes tiempos gramaticales y cada uno de ellos tiene 4 presentaciones. Son las bases de las estructuras gramaticales. Son las estructuras gramaticales básicas que tenemos que manejar. ¿Ok? Bueno, dudas o preguntas. Seguramente van surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, y si es que sí van surgiendo, anótenlas de igual manera, pongan ahí en su libreta que le voy a preguntar al asesor ahí por el chat, por el email, le voy a preguntar cuándo utilizar el used to en negaciones, o más bien dicho, cuándo utilizar el used to, o me he dicho, si quiero hablar en used to, ¿cómo lo puedo utilizar o no? ¿Por qué le quito la D o por qué le pongo la D? ¿Por qué no va ing? ¿Por qué van verbos en forma simple? Anoten por ahí sus dudas, sus preguntas, y si desean externarlas, tienen los medios a la mano, como es el mensajero y el correo electrónico, para que me puedan contactar en caso de que requieran ayuda, que seguramente algunos requerirán y de pronto les entra la pena o el miedo porque dicen, no, van a decir que estoy tonto, que que no aprendo con mis demás compañeros. Y siempre les señalo, estamos aprendiendo, estamos en la escuela, digamos, de alguna manera. Entonces, si ya supiéramos, pues presento exámenes que avalen mi nivel de dominio de conocimiento de los temas y que me den mi certificado, no sé, el Ceneval o varios exámenes que pueden aplicar. Pero como todavía no desarrollamos esa competencia, entonces es necesario que llevemos todo el proceso para poderla desarrollar. Y entonces en ese proceso habrán de surgir dudas, pero por miedo, por las mismas cosas que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestros años de preparación, de entrenamiento, que de pronto los compañeros se burlan de nosotros porque externamos dudas o preguntamos algo y dicen, ah, va el matadito, va el no sé qué. Y eso sigue existiendo hasta hoy en día, y aún en lo digital, aunque ustedes no lo crean, gente que no comprende que tenemos que hacer lo adecuado, lo apropiado para poder obtener algo, y siempre queremos salirnos con la nuestra y hacer plagio, por ejemplo, y pagarle a alguien para que me dé mi título, y nos quejamos de ciertas autoridades sin darnos cuenta que nosotros mismos cometemos esos fallos, y esa persona que comete esos fallos cuando llega a ciertos sectores donde influye en la sociedad, pues sigue haciendo lo mismo porque así ha sido desde persona, no se corrompió en el poder, digamos, así lo fue y lo fue desde antes, ¿ok? Entonces, tómenlo en consideración. Pareciera muy tonto, dirán que tiene que ver una cosa con otra, tiene mucho que ver. Aquellos que dentro del salón de clases desde pequeñitos replican el bullying, replican el denostar, el hacer menos a las personas y cosas así, seguirán siendo así, y sobre todo si desde esas edades buscan sacar provecho, buscan sacar ventaja, cometen corrupción, hacen plagio y cosas de esas, lo van a seguir haciendo prácticamente el resto de su vida. ¿Ok? Tómenlo en cuenta, no tengan miedo para preguntar. Si desean preguntar o externar alguna duda, contáctenme sin ningún problema. Bueno, continuemos. Ya aprendimos a hacer afirmaciones, ya aprendimos a hacer negaciones, ya aprendimos a hacer preguntas de sí y de no. Ahora nos toca crear preguntas con las WH questions. So now we need to construct questions using the WH, okay? In this case, we need to use what, where, when, how, why, and all that stuff, okay? So we need to construct, now in this case, we need to construct questions using the WH questions. So we have at the beginning, maybe you may use the same basis. So you need to use did plus I plus you plus he plus she plus it plus we plus you plus they plus used to plus a verb: read, listen to, study, watch, talk, look at, dance, and go. Something important. If you want to use used to, you have to remember something really important, which is you have to use verbs in simple form. Si quieren utilizar el used to, tienen que tener algo en mente, algo muy importante, que después del used
to van verbos en forma simple. Aquí no existe la ing, aquí no existe el ed en los verbos principales, aquí no existen eses, aquí no existe ninguna variación o mutación que ustedes quieran o busquen hacerle a las palabras, a los verbos en este caso. No existen aquí, omítanlas, olvídenlas. Aquí lo que hacemos es ir buscar verbos en forma simple y colocarlos delante del used to. Bueno, volvamos a la base que estábamos viendo, que esto justo ya lo hicimos con las sí y no, las yes, no questions. Esta es la base. A esto simplemente le voy a agregar what, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, quién, why, por qué. Después de eso, el resto de la base. Y entonces, el resto, entonces digo, what did you use to read? Where did you use to study? When did you use to talk to your mom? How did you use to dance? Who did you use to go to school with? Why did you use to study English? Sencillo, ¿no? Entonces tengo preguntas como las siguientes. Who did you use to listen to music with? Recuerden que para hacer preguntas, de nuevo, volvemos al used to en su forma base. Y entonces digo, who did you use to listen to music with? Recuerden que este who con el with al final tiene este significado de con quién. El con está al final, with, la h va después, y el quién es el who. Y digo, con quién, en inglés diríamos quién con, ¿ok? Nosotros en español obviamente no decimos eso. Algunos me señalaban en alguna generación que ellos escucharon que decían algunos nativos, who with o for what, y les señalaba que hay cosas, digamos que en el común, en el cotidiano, en nuestras interacciones cotidianas con nuestros compañeros, amigos, el inglés, el español del cotidiano, no académico, no formal, podemos utilizar, sí, justo eso, es decir, ese tipo de situaciones que algunos dirán que son fallos, y sí, sí lo son, pero que el fin primario de la comunicación es entender y ser entendidos. Ese es el fin primario de la comunicación. Es decir, si al paso del tiempo nosotros vamos perfeccionando, vamos detallando algunas cuestiones que el propio proceso de estudio nos va abordando, pues es bueno hacerlo. No estoy diciendo que todo el tiempo estén hablando como políticos y todo el tiempo. No, hay momentos para utilizarlo. Pero a lo que voy con esto es que los estudios dejan mucho y dejan mucho para la mejora en muchos ámbitos, entre ellos la escritura. Y dirán algunos que la escritura no sirve para nada. ¿Para qué? La escritura sirve para mucho. La escritura ayuda mucho para arraigar conocimiento, para arraigar muchas cuestiones que a nuestro cerebro le permiten irse desarrollando, ¿ok? Y aunque ustedes no lo crean, les decía desde las sesiones anteriores, el inglés, el aprendizaje de lenguas extranjeras, segundas lenguas, más allá, sí, el fin primario es que lo utilicen, pero más allá de tener una competencia lingüística dentro de ese idioma, también les aporta mucho para cuestiones cognitivas, mejores conexiones neuronales. Hay estudios que hablan de eso, donde dejan ver cómo comienzan a crearse nuevos puentes neuronales a través de la aplicación o a través de el estudio de idiomas, de segundas lenguas, sobre todo de cualquier cosa que rete a nuestro cerebro. Y lo va haciendo, es como les decía en algún momento, es como ir al gym. Y no quiere decir que forzosamente todo el tiempo estemos cargando tambos, estemos cargando cosas de 500 kilos, pero digamos que nuestro cuerpo está adaptado quizás para poder hacer o poder enfrentar situaciones en específicos, dirán algunos, los atletas de alto rendimiento, donde su cuerpo está listo para muchas cuestiones. Bueno, eso mandémoslo hacia el cerebro, imagínense, con todo el tiempo estarlo o darle un entrenamiento debido, quizás no todo el tiempo, pero sí un entrenamiento debido, formal, académico, dirán algunos. Sí, aporta mucho, mucho, no solamente para andar por la vida presumiendo que soy licenciado, abogado, doctor y cosas como esas, no, sino para que tú mismo tu inteligencia, para mejorar esta inteligencia que algunos definen la inteligencia como la habilidad para resolver problemas, pues justo eso, que pueda nuestro cerebro darnos mayor bagaje, darnos mayor bagaje, darnos mayor número de posibles respuestas o soluciones a algo, ¿ok? Tómenlo en consideración. Pues bueno, ¿qué tienen que hacer? Recuerden, de nuevo, redactar por ahí una pregunta, quizás con la misma idea que ustedes ya tuvieron desde la afirmación, desde la negación, desde la pregunta, redacten por ahí una pregunta, les deciden, ¿no? Pásenla quizás hacia las WH,
tengo aquí abajo otra que dice, what did you use to listen to music for? So what did you use to listen to music for? ¿Para qué solían escuchar música? ¿Para qué? Ese for, de nuevo, es algo similar como lo del with, les decía que van en la parte final. Y en traducción, o en la traducción hacia el español decimos ¿para qué? Sí, de nuevo, hay personas que dicen for what. Sí hay, pero digamos que estamos aprendiendo lo apropiado, lo adecuado. Entonces, por ahí anoten de manera tal que tengan ya todas sus referencias en cuanto a cómo hicieron su afirmación. I used to play soccer. Cómo hicieron su negación. I did not used to play soccer. Cómo hicieron la pregunta. Did you used to play soccer? Cómo hicieron la pregunta con las W. What did you used to play? Where did you used to play? When did you used to play? How did you used to play? Who did you used to play with? Why did you used to play? What did you used to play for? Pueden hacerla con todas. Sí, también, de hecho, también podría quedar un poquito más arraigado. Ahora, ¿para qué les sirven estas preguntas? Recuerden que dentro de sus actividades integradoras vienen apartados para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. En la actividad integradora número 4 van a encontrar un apartado donde ustedes tienen que hacerle preguntas a alguien. Crear una línea del tiempo es importante, sí. Ahora vamos a entrar hacia ese tema para que ustedes lo tomen o lo tengan en cuenta. Pero antes de eso, veamos el significado, digamos, que podemos encontrar dentro del uso del used to en español. Nosotros podemos decir yo solía, sí, lo entendemos. Tú solías, sí, también lo entendemos. Ella solía, también lo entendemos. Ahora, algo importante antes de meternos al significado. Cuando ustedes construyan oraciones, de pronto tomen en consideración algo, sobre todo aquellos que sean muy ávidos del uso del internet, de los traductores. Traten de evitar, traten de colocar los sujetos y traten de colocar, por ejemplo, vean, en el primer recuadro tienen en la última parte solía jugar fútbol. Olvídense de la explicación, olvídense de la frase en inglés I used to play soccer, solamente enfóquense en solía jugar fútbol. Si yo desde el español coloco solía jugar fútbol en el traductor por sí solo no va a poder adivinar de quién hablas, dado que en inglés siempre tiene que haber sujetos. Y entonces no va a poder adivinar porque solía se lo podemos atribuir a varios sujetos. Yo solía, usted solía, ella solía, él solía, eso solía. A 5 sujetos mínimo le podemos atribuir el solía. ¿A qué voy con ello? Nos damos cuenta, entre varias cuestiones, de que ustedes usan traductor cuando no hay concordancia en cuanto a sujetos, que de pronto vienen narrando en un sujeto y cambian el sujeto, agregan otro sujeto, vienen en singular y ya hay plural en cuanto a los sujetos, detalles como esos. Y si ustedes utilizan traductor y se les olvida que siempre cuando redacten coloquen sujetos, el traductor, si es que ese verbo que le sigue es ambiguo, va a colocar dentro de su base de datos, va a buscar dentro de su base de datos algo que le pueda atribuir a alguien a quien le pueda atribuir esa acción y va a poner cualquier otro sujeto. Y lo digo porque lo he leído bastantes veces. Entonces, traten de colocar siempre sujetos desde el principio. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la traducción del used to hacia el español? Yo les doy un ejemplo para que ustedes piensen. Un par de ejemplos. O les pido más bien que diferencien entre dos ejemplos. Si yo digo, yo jugaba fútbol, ¿cuál podría ser la diferencia con yo jugué fútbol? Yo jugaba, yo jugué. Yo reía, yo reí. Yo estudiaba, yo estudié. Yo corría, yo corrí. Yo dormía, yo dormí. Yo, no sé, cantaba, yo canté. Hay una gran diferencia en el significado si ustedes no se habían dado cuenta. Yo jugaba, yo jugué. Yo corría, yo corrí. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugaba y yo jugué? Aquí viene lo importante de distinguir el used to del otro tiempo gramatical que ya les he ido marcando. Yo jugaba, yo jugué. Yo estudiaba, yo estudié. ¿Cuál es el significado? Les pido a ustedes que cuando vean el video busquen, indaguen antes de que continuemos. ¿Cuál es el significado? Piensen, traigan a su mente, repitan esa frase para que se den cuenta que hay un significado. ¿Y por qué lo digo? Cuando he revisado sus tareas me doy cuenta que no estamos tan conscientes de cosas que utilizamos en el español y las utilizamos indiscriminadamente. Si me preguntan con el quería, ¿qué te gustaría? Perdón. Con el gustaría responden con el quiero. Si te preguntan qué desearía, responden con el me gustaría. Es decir,
Sí, el fin primario, vuelvo a repetir, de la comunicación es entender y ser entendidos, pero recuerden que están siendo evaluados con estructuras o por medio de estructuras gramaticales. Entonces, si no logramos identificar la estructura, responder con concordancia gramatical, vamos a tener fallos. Ok, dirán algunos, pues es que yo no sé mucho de español. Bueno, aprendiendo un segundo idioma pueden también tener ya conciencia de nuestra propia lengua. Entonces, si ustedes piensan sobre estos dos ejemplos que les doy, yo jugaba, yo jugué, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia? Algunos dirán, no, pues no hay ninguna diferencia, pues es lo mismo, yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol, no hay ninguna diferencia. Es decir, es una acción que ya terminó, ya pasó, ya no existe. Y siempre les señalo a la mayoría, sí hay una diferencia, la diferencia es el significado, como también hay una diferencia entre decir yo toqué y yo estaba tocando, que es el pasado progresivo. Una, yo toqué, quiere decir que llegué y toqué y no tengo mayor información. Yo estaba tocando, quiere decir que esa acción se prolongó en el tiempo y quizás fui insistente, incisivo en esa oración en cuanto al significado, en esa acción en cuanto al significado, el significado cambia. Yo jugaba, yo jugué, tiene un significado en específico. Si ustedes lo llegan a encontrar antes de que les dé el significado, y si tienen tiempo, coloquen por ahí en el foro de aprendizaje, no sé, recordando, usted preguntó cuál es la diferencia entre yo jugué y yo jugaba, cuál es la diferencia. Entonces por allá compártanlo si es que lo desean, para que también los compañeros vean de qué se trató este tema o de qué se trató este espacio abierto. Entonces, ¿cuál es el significado entre yo, la diferencia en significado entre yo jugué y yo jugaba? Yo jugué simplemente señala que esa acción se cometió. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Solamente quiere decir que yo lo hice. Si digo yo jugaba, quiere decir que esa acción se cometió más de una vez y era un hábito. El used to sirve para hablar de hábitos, pero hábitos que ya pasaron, que ya no existen en el presente. Digo, por ejemplo, I used to play soccer. Yo, si lo traduzco literal, digo, yo solía jugar fútbol. Si lo traduzco, adecuándolo hacia el español, digo, yo jugaba fútbol. Esa es la traducción. El used to es el jugaba, estudiaba, reía. Esa traducción es, ¿ok? Algunos dirán, ay, me va a confundir más. No es necesariamente para que lo utilicen en sí, es decir, lo empleen, pero sí para que tengan la conciencia de que existe y puedan hacer uso de manera adecuada en algún momento. Sobre todo aquellos que tienen el gusto por el traductor y todo traducen desde el español y de pronto me ha tocado, me preguntan, ¿cómo digo? Yo solía jugar fútbol y les digo, más dicho, ¿cómo digo en español? I used to play football soccer. Y les digo, yo jugaba fútbol. No, es el solía, ¿no? Y siempre les señalo, hay una versión específica en español para esto. Sí, también puedes decir yo solía, pero hay una versión. O a la inversa, algunos que dicen, ¿cómo digo? Yo, eh, yo jugaba fútbol. Y les digo, I used to play soccer. No, ese es el solía, profe. Y les vuelvo a señalar, es ese. Es justo ese. Cumple esa función que estás buscando. ¿Ok? Entonces, jugaba, jugué, reía, reí, trabajaba, trabajé. Los primeros que mencioné, jugaba, reía, trabajaba, fueron hábitos en algún punto de mi vida. Jugué, reí, trabajé, solamente señala que esa acción se cometió, no me dice si fue un hábito, no me da mayor información. Esa es la gran diferencia. Importante distinguir, sí, mucho, muy importante. ¿Sale? Bueno, entonces, les decía hace ratito que tienen que utilizar verbos en específico. Si ustedes van a utilizar el pasado simple, el que aprendimos el miércoles, used to entra dentro del pasado simple. Pero enfoquémonos en el anterior, sin el used to. Ahí sí necesitan verbos que están en past tense. I opened, I accepted, I loved. Necesitan esos. Cuando niegan, saben que tienen que regresar los verbos a su forma simple. Cuando preguntan, tienen que regresar sus verbos a su forma simple. Con el used to no necesitan esos verbos del past tense ni en afirmación, ni en negación, ni en pregunta. Los que necesitan son los que están en infinitive. Tienen que decir I used to open, I used to laugh, I used to learn, I used to dare, I used to help, I used to dance, I used to answer, I used to wish, I used to start, I used to push. Eso es todo. No hay mayor ciencia. El used to por sí solo ya está marcando el tiempo que estamos utilizando, que es el pasado simple. Los siguientes verbos se utilizan en forma simple.
¿Ok? Importante. Tengo un ejemplo. I used to help my father. Vean, help lo tomé de la parte de infinitive. Used to es el que está en pasado. Con verbos irregulares sucede lo mismo. I used to hear old songs. El used to está en pasado. El hear lo tomé de la parte de infinitive. En negaciones, lo regreso a su forma base el use. Vean, I did not use to help. Lo regresé porque ya tengo el did, pero el verbo que está en rojito, que me indica la acción, lo sigo colocando en su forma simple. Si quiero hacerlo con verbos irregulares, es la misma función. Digo, I did not use to hear old songs. Si quiero hacer preguntas, de nuevo, sigo manteniendo el use sin la D y el verbo sigue estando en forma simple. Did you use to help your father? Con verbos irregulares es lo mismo. Did you use to hear old songs? Y así de sencillo. ¿Ok? Bueno. Su actividad integradora número 4 les pide algo muy en específico. Y vean, les dejo este ejemplo, me gusta siempre colocarlo, ya se los mencioné hace ratito, porque hay muchos que son muy ávidos del uso del traductor. Ya les dije que si van a utilizar el traductor, colóquenle desde el español al sujeto, porque en muchas ocasiones los verbos tienen cierta ambigüedad y no permiten que el sujeto o que el traductor le atribuya al sujeto apropiado correcto. Bueno, a ver. Su actividad integradora número 4 les pide que redacten 10 preguntas en pasado simple. Pasado simple, no dice que 10 preguntas en presente con el do, no dice que 10 preguntas en futuro con el will, no dice que 10 preguntas con el would like, dice 10 preguntas en pasado simple, ya sea que utilicen el used to o utilicen el pasado simple normal que estuvimos viendo el día miércoles, pero son en pasado simple. Ahora, ¿qué van a hacer? Dice por aquí. Dice, escribe 10 preguntas en pasado simple en inglés en el siguiente cuadro para recabar información acerca de la historia de tu familia. Luego, tradúcelas en el español. Es decir, van a colocar las 10 preguntas en inglés y luego las van a poner en su versión en español. Hay un recuadro que les pide que ahí coloquen las 10 preguntas en inglés en pasado y su versión en español en pasado simple, ¿ok? Es importante porque me ha tocado ver tareas que ponen preguntas que no tienen nada que ver. ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta comer? ¿Te gusta ir a bailar? ¿Te gusta? No hay ningún te gusta, no hay ningún te gustaría. Hay preguntas en pasado. ¿Por qué? Porque tienen que crear una línea del tiempo. En la línea del tiempo, ok, sus 10 preguntas tienen que ir en sentido de su línea del tiempo. Es decir, que la primera pregunta debe detonar esa línea del tiempo. ¿Cuándo naciste? Okay. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo viviste en Estados Unidos? Preguntas que estén en pasado y que te permitan ir llevando una secuencia cronológica para redactar tu línea, para redactar tanto tus respuestas o tus preguntas y las respuestas como hacer la línea del tiempo, ¿ok? Muy importante porque aunque ustedes no lo crean, por más que lo repito y lo repito, siempre hay alguien que entra de noche seguramente a ver las tareas y no es burla, sino me refiero a que entra así como y solamente dice, 10 preguntas y se ponen a crear preguntas que ni tienen nada que ver. Y como las 10 preguntas son la base de toda la tarea, pues toda la tarea va a estar mal si las 10 preguntas no cumplen con lo básico. Les digo porque me han señalado, pero ya respondí, ¿a poco las respuestas están mal? ¿O a poco la línea del tiempo? ¿O a poco el audio? ¿O a poco la reflexión? Pues sí, porque las 10 preguntas son la base de toda la tarea. Y si las 10 preguntas no tienen lo necesario, imagínense el resto va a estar incorrecto. Ahora, ejemplos de preguntas que pueden ustedes hacer. Dice, when did you move to this city? ¿Cuándo te mudaste a esta ciudad? Ahora, o cuándo se mudaron a esta ciudad. Y en español, yo les agregué ahí el ustedes porque créanme, si ponen cuándo se mudaron a esta ciudad, el mudaron puede ser atribuido a cuándo se mudaron ellos o cuándo se mudaron ustedes. Y por lo regular el traductor les va a dar el day. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero les da el day. Y ahí me doy cuenta que eso lo hicieron en el traductor. Entonces, desde el español, redacten el ustedes, colóquenselo ahí si le están preguntando algo de manera directa. ¿Cuándo se mudaron a esta ciudad ustedes? ¿Ok? Tómenlo en consideración. Bueno, ¿qué más les pide? Les pide que una vez que ya hayan hecho sus 10 preguntas en pasado simple, ya tengan su versión de esas 10 preguntas en español, comiencen la entrevista.
y hay un cuadro aparte donde tienen que ir las respuestas. No tienen que hacer más preguntas, lo que tienen que hacer es las respuestas en la parte, en ese segundo recuadro, las respuestas de las preguntas, las tienen que redactar ahí. Y les pide que pongan las respuestas tanto en inglés, en la primera parte del recuadro, como a un lado en español, inglés y español, ¿ok? Creen en ese recuadro o redacten en ese cuadro las respuestas inglés y español, ¿ok? Importante. No tienen que hacer más preguntas porque he visto que hay personas que siguen haciendo preguntas. No, las preguntas ya las hicieron en el primer apartado. En el segundo vienen las respuestas, ¿ok? Ahora, ¿cómo las van a reportar las respuestas? Yo les recomiendo, estamos en un nivel básico de inglés, ya uno vemos temas como reporter, speech, direct o indirect speech, no vemos esos temas, son de niveles avanzados de inglés. La situación es la siguiente, así como les den las respuestas, así tómenlas. Si la respuesta dice, yo jugué fútbol, así, redáctenla, yo jugué fútbol y no la pongan como Juan jugó fútbol, nada. Así como la toman, así como se las dicen, colóquenla en esa sección, ahí coloquen las respuestas. Así como se les están dando, así repórtenlas, ¿sale? De forma directa se le llama ahí. Bueno, después les pide que hagan su línea del tiempo y hasta les da ahí un link para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Pueden hacer su línea de tiempo en cualquier editor, ya sea PowerPoint, Word o si tienen Canva, en cualquiera de esos editores no hay ningún problema. Las imágenes que ustedes utilicen, traten de poner la referencia en la parte final, ¿ok? Y una buena línea del tiempo lleva una imagen, lleva la fecha y lleva pues unas palabras que describen la situación de esa imagen. No necesitan forzosamente poner ahí toda la respuesta completa, ¿no? Pero sí algo que sea atribuido hacia esa imagen, ¿ok? Entonces una imagen, estas palabras y una fecha, eso es lo que se requiere. Ahora, la línea del tiempo tiene que estar en orden cronológico. Otra cosa importante, porque cuando he revisado hay personas que inician, no sé, 1980 y luego, no sé, 1985 y luego voy leyendo y dice 1974, 1989, 1983, 1900, y una mezcla de fechas de ir y venir, de estar brincando en el tiempo. Es una línea del tiempo, tiene que llevar un avance pues un tanto más lineal cronológico, ¿ok? Donde inicia y donde acaba. Su última pregunta tiene que cerrar justo donde va a terminar, ¿sale? Tómalo en cuenta. Ahora, hay personas que me han preguntado, ¿y si forzosamente tengo que hacer 10 preguntas en pasado o puedo hacer una o dos en cualquier otro tiempo? Y siempre les señalo. Recuerden que están siendo evaluados con tiempos gramaticales. El tiempo gramatical de esta semana es el pasado simple. Ese es el grueso que tiene que estar dentro de sus respuestas. Eso quiere decir que si ustedes quieren agregar una, dos, no sé, máximo tres preguntas en otros tiempos, ¿lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer, mientras el grueso de sus preguntas marquen el tiempo gramatical de la semana, ¿ok? Pero sí pueden crear, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Dónde vas a vivir? No sé. Tres preguntas que sean de otro tiempo gramatical, sí, mientras el resto sea en pasado simple. Después les pide, esta actividad es la más larga de todas las que van a hacer. Les pide que redacten una especie de reflexión acerca de su experiencia al escuchar la historia del familiar, de 5 a 8 renglones. Redacta tu experiencia al escuchar tu historia familiar o la historia de la familia. Ahí redacta un poquito, reflexiona un poco, no, pues me emocioné, no me emocioné, ya la sabía, descubrí cosas que no conocía. Redacten por ahí de 5 a 8 líneas. Y por último les pide que hagan un audio. ¿Y qué tienen que hacer? Me dicen algunos, o sea que tengo que ver toda la línea del tiempo y redactarla y grabarla, sí, prácticamente. Si se les dificulta porque de pronto está un poquito difícil, porque tienen su línea del tiempo y no tiene mucho texto, yo les recomiendo que se vayan a las preguntas. Vayan a la pregunta, la respuesta, pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. 10 preguntas con sus 10 respuestas. El audio es en inglés o en español, es en inglés. El texto que tienen que redactar es en inglés o en español, es en inglés. Todo es en inglés, salvo las secciones donde les pidan que hagan algo en español, ahí coloquen la versión en español, pero de ahí lo restante, todo es en inglés. Me dirán algunos, no me va a dar tiempo, es mucho lo que tengo que grabar, 1 minuto y medio no es suficiente.
Y les vuelvo a señalar, recuerden que no hay ningún problema si se exceden del tiempo. Mientras no me manden un audio de 2 horas, de 20 minutos, ¿no? ¿Qué les parecen 2 minutos máximo? Si les pedían 1 minuto y medio, ponen 2 minutos más, que serían en total 3 minutos y medio, es suficiente, aunque ustedes no lo crean, para hacer una buena grabación, con buen ritmo, tratando de pronunciar de manera adecuada. Lo que yo califico en sus audios es su habilidad para hacer, más dicho, lo que califico es la fluidez que desarrollen esa habilidad. Ya después veo la pronunciación, la precisión, pero por una cuenta la fluidez, que no se escucha. Mi nombre es Daniel Juárez, yo soy, que no se escuche eso, que se escuche fluido, justo como cuando charlamos. Aunque lo hagan lento, pero fluido. Tener fluidez no quiere decir que hablemos rápido, sino que no dudemos tanto, que no haya tantos cortes dentro de nuestra expresión oral. ¿Ok? Muy importante. Bueno, llegamos a la última sección, que es la de dudas o preguntas. Nuevamente, les reitero, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden contactarme sin ningún problema. No me molesto, no me enojo, no digo, ay, cómo molestan los estudiantes, para nada, no hago nada de esas cosas. Es mi deber, es mi trabajo, me gusta mi trabajo. Entonces trato de apoyarlos en la medida de lo posible. Pero si nunca externan nada, pues nosotros damos por entendido que todo está perfecto, que todo está muy bonito y que sus tareas van a estar bien hechas, bien creadas. Y pues de pronto nos damos cuenta que no. Entonces yo les pido de la manera más atenta que con toda la confianza se acerquen y nos externen sus dudas, sus preguntas, para que los podamos apoyar en este proceso de aprendizaje de inglés. ¿Ok? Bueno, vamos cerrando nuestro cuarto espacio abierto, nuestro último espacio abierto de esta segunda semana de trabajo, y para eso algunos anuncios. Recuerden que tienen máximo 72 horas para que les califique, para pedir una extensión de tiempo, y una vez que esa extensión del tiempo es otorgada, o más dicho, cuando piden su extensión de tiempo es porque ya tienen la tarea hecha, ¿ok? No es que van a pedirla y preguntar, ¿y cuánto tiempo me va a dar? No. Si tú ya sabes que vas a pedir una extensión de tiempo, ponte a trabajar en la tarea, y cuando ya la tengas lista, comunícate conmigo, justifica de por qué la enviaste y apertura la plataforma para que puedas subir tu tarea, ¿ok? Esto es en cuanto a las extensiones del tiempo, máximo 72 horas para eso, ¿ok? Máximo el miércoles de cada semana a las 11:55. Los invito a evitar cualquier tipo de plagio. Los plagios, recuerden que están penalizados, pueden hasta prácticamente darlos de baja de la institución, así que no lo hagan. Si de por sí ya tienen un traductor, eviten eso. Eviten esos espacios donde encuentran cómo resolver tareas. Hay canales donde se enseñan cómo resolver las tareas de prepa en línea. Eviten todo eso. Si ustedes decidieron entrar a prepa en línea y continuar con sus estudios, pues háganlo por ustedes mismos. De otra manera, como diría uno de sus compañeros en un espacio abierto, mejor voy a Tepito y saco mi certificado. Pues se escucha feo, pero pues es que si ustedes lo que buscan es hacer trampa y sacar su certificado a base de trampas, pues no, no es recomendable, no es algo que después aporte realmente a ustedes y a la sociedad en segundo momento, porque dejen claro qué tipo de personas somos, ¿ok? Entonces eviten ese tipo de situaciones, por favor. Por último, los invito a participar en el foro de aprendizaje. Es un foro muy importante porque ahí nos permite ver qué tan al pendiente están de su proceso de aprendizaje. Es decir, ese foro de aprendizaje funge como si fuera un salón de clases donde se les pide participar y levanta la mano uno y el otro. Así más o menos funciona. Entonces, tómenlo en cuenta para que participen, por favor, y aporten de manera adecuada, guardando siempre el respeto para con sus compañeros. ¿Listos? Pues un gusto haberlos tenido, haberlos trabajar con ustedes, y cuando ven el video espero les aporte en algo. Chequen los videos que se les dejan, chequen cualquier referencia que también tengan por ahí, y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana trabajamos con el Will, el Vegan 2 y el Good Light 2, ¿ok? Nos toca trabajar la próxima semana con los futuros. Entonces, para que lo tomen en cuenta. La tercera semana son puros futuros, para que ustedes sepan cómo estructurar en ese tiempo gramatical. ¿Listos? Pues bueno, un gusto. Nos estamos viendo la próxima semana, puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye.